Vamos a tener una lectura, como he dicho, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 12. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando Dios toma la decisión de hacerse cargo de una persona o de un grupo de personas, Él también se encarga de guiarlas, protegerlas y mantenerlas. Ahora, eso sí, tu parte es obedecer en todo. Puesto que pasas a pertenecer a la familia de Dios, tu parte es obedecer a Dios. Como antes pertenecíamos al enemigo y lo obedecíamos, en este caso, con mayor gozo, hemos de obedecer a Dios, porque Él nos ama. El enemigo no nos amaba para nada. Tu vida pasa a pertenecerle al Señor, desde ese momento, desde el momento que te entregas. Dice la Biblia, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. Ya no somos nuestros, hemos sido comprados por un precio muy alto, la sangre de Jesucristo. Pedro también nos dice, y fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, comprados por un precio muy alto, la sangre del Señor Jesucristo, y rescatados, otro el precio también, por la misma sangre del Señor Jesucristo. Por eso ya no le pertenecemos a otros, nos ha comprado el Señor. Pertenecíamos a otros en otro tiempo y el Señor ha pagado el rescate por nosotros y por eso le pertenecemos a Dios. Y por eso digo que el Señor, cuando se hace cargo de un grupo o de una persona, Él, al pasar a ser hijo de Él, Él lo cuida, lo guarda, lo protege y lo mantiene. La obediencia. La obediencia es la parte que más le cuesta al ser humano, puesto que somos desobedientes por naturaleza. Desde que Adán y Eva pecaron, desobedecieron, todo lo que ha venido después, que hemos sido hasta nosotros, todos somos desobedientes por naturaleza. La obediencia es un ejercicio diario, puesto que cada día es diferente. Aunque todos los días parezcan igual, son diferentes.
Y además, cada día tiene su propio mal. Y cada día no sabes lo que te depara en el día. Tú te acuestas y el día de mañana no sabes lo que va a ser de ti. Por eso, aunque parezcan todos los días iguales, no son iguales. El título del encabezamiento es Amonestación contra la idolatría. Y otros títulos dicen los peligros de la libertad y el peligro de caer en pecado. Bueno, estos son toques de atención para todas las personas que tienen al Señor como su Salvador personal. No importa la edad que tengas, ni en la iglesia que estés, sea en Corinto o sea en Santa María de Martorelles, puesto que todos somos miembros de la Iglesia Universal y cuerpo de Cristo. Estas exhortaciones y comparaciones que nos pone el apóstol Pablo es para que nosotros no caigamos en los mismos errores o pecados que cayeron los que salieron de Egipto. En el versículo 1 y 2 que hemos leído, les empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Pablo está diciendo: no quiero que ignoréis lo que pasó. Esto fue un hecho real y por eso Dios está escrito en su palabra. Dios lo puso en su palabra para que llegara a nosotros. Lo primero que vemos es la presencia de Dios y la protección hacia su pueblo. Vamos a hacer el viaje con ellos, con los que salieron de Egipto. Vamos a leer Éxodo 13, del 20 al 22. Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22. Dice: y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aquí vemos como Dios mismo era su guía. Estos no tenían que ejercer mucho la fe. Solo tenían que mirar para arriba y veían la presencia de Dios, como por una nube durante el día y por la noche en la oscuridad, la nube de fuego que se veía y los guiaba para que no dejaran de andar, de día y de noche. Moisés era el líder de ellos, pero Moisés recibía las instrucciones por parte de Dios. Había dos caminos, desde Egipto a Canaán. Uno era desde el norte de Egipto hasta el sur de Canaán. Esto era un atajo corto, que podías hacer el viaje en unos cuantos días. Esta era la tierra de los famosos filisteos, que estaban en guerra, como siempre, y Dios, que los conocía y conocía a su pueblo, no quería que se asustaran y se volvieran para atrás, para Egipto. El otro camino, aunque era más largo, dando una vuelta al desierto, fue el camino que Dios escogió para ellos, para conducir a su pueblo, porque era el camino mejor para ellos. ¿Por qué? Pues porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Hay muchas razones. Los israelitas iban a ser puestos a prueba en el desierto. Había que arreglar
varios asuntos entre ellos y su Dios. Había de darse leyes, establecerse ordenanzas, sellar pactos. Y todo esto se tenía que hacer en el trayecto, por el camino del desierto. Dice que Dios habló a Moisés diciendo, Éxodo 14, 1 al 3. Dice que habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Dios conocía los pensamientos de Faraón, que no se quedó tranquilo y que iría detrás de su pueblo para matarlos. Imaginaos el susto que se llevaron los israelitas cuando se dieron cuenta que le seguía el ejército de Faraón. Los israelitas iban poco a poco. Tanta gente que salieron, niños y animales y personas mayores. Y Faraón iba en carros y a caballo. Corrían muchos más. Dice el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta es una buena razón, porque es normal, esto era para asustarse, sabiendo cómo venían los carros y los caballos, y estos conociendo a Faraón, era normal que se asustaran. A un lado y a otro tenían Pi-Hahirot, que ha dicho, que eran unas montañas enormes de grandes, a los dos lados. En el frente tenían el Mar Rojo, y atrás tenían el ejército de Faraón. Estaban asustaditos. Dice que algunos clamaron a Jehová, el miedo les hizo orar, y ese fue un buen efecto del miedo. La oración puede mucho siempre. A veces Dios nos conduce a lugares estrechos para hacernos doblar las rodillas, para que no estemos tan relajados. Nos conduce a veces tenemos problemas y decimos, ¿y esto por qué viene? Menos mal que tenemos la solución. Podemos ir a Dios y Dios soluciona nuestros problemas. También dice que otros clamaron contra Moisés. Su miedo les hizo murmurar y quejarse. Ante una misma causa o una misma prueba, no todos reaccionamos de la misma manera. Aun estando pasando la misma prueba, somos diferentes cada uno. Y aun siendo cristianos y teniendo al mismo Dios, cada uno, depende, siendo la misma prueba, reaccionamos de una manera diferente. ¿Y sabéis lo que pasó? Dice que el mar se abrió para dejar paso al pueblo de Dios. Y luego volvió a caer sobre los egipcios, sobre el ejército de Faraón, y se los tragó. Todo esto tiene un significado, una separación física entre la antigua vida y la nueva. A partir de ese momento, todo sería nuevo. Estos empezaban una nueva vida. Egipto ya se había quedado atrás. Estar bajo la nube y pasar por el Mar Rojo se presenta como una especie de bautismo que unía a los israelitas con Moisés. Del mismo modo que el cristiano expresa su unión con Cristo en el bautismo. Sabemos que cuando somos bautizados, nos sumergen, morimos al mundo y resucitamos con Cristo. Y resucitamos a la nueva vida. Dice 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu
fuimos bautizados en un cuerpo del Señor Jesucristo, porque todos somos un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu, el Espíritu Santo. El pueblo se hallaba libre de Egipto y de la esclavitud, y unido a Moisés. A partir de ahora tenían que empezar una vida nueva. ¿Esto nos dice algo a nosotros? Esto es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nos entregamos al Señor. Somos libres de muchísimas cosas del mundo y de Satanás. Dios quita nuestras cadenas en el instante que te entregas a Él. A veces pensamos que no somos esclavos, o el mundo piensa que no es esclavo. Y en realidad somos esclavos. Vivimos una vida normal, pensamos que todo va bien. Y hacemos cosas que pensamos que las hacemos por nuestra propia cuenta, aunque somos nosotros los que tomamos la decisión. Y estamos equivocados. Dice Jesús que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero dice que yo no soy pecador, yo no hago pecado. Si ya tienes pecado en ti, ya eres pecador de nacimiento. Y con el tiempo has ido adquiriendo más pecados todavía. Y eso te va esclavizando. Y aunque no lo creas, cuando tú no tienes paz en tu corazón, es porque el pecado es el que te está haciendo el daño. Tu mente no está límpida por el pecado. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. A partir de ese momento eres una nueva persona, empiezas una nueva vida, empiezas un camino directo y una comunión con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo que pasa a vivir dentro de ti. Aunque parece que sean palabras fuertes, eso de que el Espíritu Santo pasa a vivir dentro de ti, es bíblico, lo dice Dios. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en el Señor Jesucristo, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo pasa a ser parte de tu vida. Y el Espíritu Santo es el que te da la paz, el gozo, y muchos atributos, 9 atributos que tiene el Espíritu Santo, que pasa a tu cuerpo y pasas a disfrutar de ellos, que en otro tiempo no los tenías. ¿Qué diferencia de estar en el mundo, como dice la Biblia, sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, a tener el trino Dios contigo para siempre? Una diferencia muy grande, que eso se nota. Las personas que hemos conocido al Señor lo notamos. En los versículos 3 y 4 del capítulo 10 que estamos meditando, de 1 de Corintios, dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hemos leído que todos estuvieron bajo la nube, todos fueron bautizados en Moisés, todos cruzaron el mar Rojo, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual. Es evidente que una de las importantes y la nueva vida del cristiano es el alimento espiritual. Es una de las cosas más importantes. El alimento espiritual de estas personas era el maná, comida milagrosa que Dios le mandaba del cielo. Y la bebida era el agua que Dios le dio en el desierto, agua de la roca, que representa a Jesucristo. ¿Os acordáis cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana?
que le habló de la auténtica agua que quita la sed. Vamos a verlo en Juan 4, 10 al 14. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Toda persona que nace de nuevo espiritualmente, tenga la edad que tenga, necesitamos el mismo alimento espiritual. Cada día. Y esa comida y esa bebida ha de ser Cristo. Todos los días. Él es nuestro pan. Él es nuestra fuente que sacia toda nuestra sed. Yo cuando me convertí, tenía sed. Antes de convertirme tenía una sed tremenda, pero por el alcohol y las drogas. Y no se me iba esa sed. Sin embargo, cuando yo me convertí, se me acabó toda esa sed. El Señor me quitó la sed, porque bebí de esa agua. Bebí del agua que el Señor me dio. Ya se me fue toda la sed. Ya no tenía esa ganas de ir a esos sitios. Y eso es lo que hace el Señor con las personas. Y no que yo fuera un alcohólico ni fuera un drogadicto, para nada. Pero había unas cosas que me tenían enganchado, como a la gente puede tener enganchado las tiendas o puede tener enganchado otras cosas. Tienes sed de ir, de volver. Cuando conoces al Señor, el Señor te quita esa ansiedad y te quita esa sed. Y Él sacia toda la sed de tu alma. Juan 7, 37 y 38 dice que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es. Hay un himno que fue el primer himno que en mi casa, mi familia, aprendimos cuando conocimos al Señor, hace 22 años. Y ese himno dice: oh Señor, tú me sacaste del mundo donde vivía, me limpiaste con tu sangre, me llenaste con tu vida. Vida nueva tú me dabas en la cruz donde morías. Esa cruz en el Calvario donde tú diste mi vida. Y el coro decía: haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Haz de mí un vaso nuevo, Señor, donde otros puedan beber de tu agua viva, agua que quita la sed. Ese himno lo íbamos cantando por las calles todos los días. Y así fue. También hemos leído que la roca, que era Cristo, lo seguía. A nosotros nos dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa del Señor, no es un invento nuestro. En el mundo decía el ángel de la guarda, que era el que nos guardaba. Aquí es el Señor directamente, el que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
A partir del versículo 5 empiezan los peros. Y aquí hay un toque de atención. Para todos nosotros. Cuando estemos leyendo la Biblia y encontremos un pero, cuidado, porque lo que viene hay que poner un poco de atención. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos no, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Pues porque no cesaron de quejarse durante su travesía por el desierto. No pararon de quejarse. Hasta el punto de ser quejosos crónicos. Es tremendo. Qué triste tener personas a tu alrededor todo el día quejándose sin motivo, sin tener motivo para ello. Pero cuando ya te vuelves quejoso ya crónico, ya te quejas por todo. Está lloviendo, uy, vaya día más malo. Si hace eso, uy, que está mal. Uy, está nublo, uy, que día más feo. Todos son quejas, pero es que ya lo tienes en tu mente. Estas personas tienen un espíritu malo que solo ve lo malo. Y con el tiempo se amargan y te amargan si estás todo el tiempo con ellos. Suele pasar estas cosas. Pablo diría, desechar lo malo y retener lo bueno. Lo malo hay que desecharlo. En el versículo 6 se menciona el pecado de la codicia. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El 10º mandamiento prohíbe la codicia, por ser raíz y móvil de muchísimos pecados, la codicia. Números, capítulo 11, versículo 1 dice, que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y a oídos, y ardió la ira de Jehová. Y en los versículos 4 y 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Esta gente extranjera eran inconversos, eran incrédulos, solo pensaban en los beneficios que podían sacar de la tierra prometida. Pero no estaban dispuestos a pasar por las pruebas de la marcha por el desierto y contagiaron al pueblo. Y los israelitas se contaminaron con ellos. Y además, estos extranjeros le fueron causa de muchas molestias. ¡Ay de las quejas del mundo! ¿Cuánto pueden afectarnos a nosotros? Empezaron a despreciar la comida espiritual, maná del cielo, comida de ángeles, echando de menos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Vaya golosinas para ir echando la menos, ¿no? Pero no se acordaban de los latigazos, del trabajo duro, de los capataces violentos, y Dios se tuvo que enfadar mucho con ellos porque lo provocaron a ira.
no se debe de despreciar la comida que Dios nos da. Tenemos que ser agradecidos siempre con lo que tenemos. Esto nos debería de llevar a pensar un poco a nuestra relación con el mundo. ¿Hasta cuánto nos dejamos influenciar con sus deseos? ¿Hasta cuánto permitimos que nos arrastren con sus ideas o sus quejas? Las personas en todos los tiempos somos muy quejicas. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Siempre queremos tener más. Y eso nos causa problemas, malestares, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Y así nunca podremos tener paz. Yo conozco personas que no quieren ser seguidores de Cristo, no quieren saber nada de Jesús. Y económicamente están mejor que nunca. Nunca han tenido tanto como tienen ahora. Gracias a Dios, porque todo es de Dios. Pero desde que se levantan hasta que se acuestan, están todo el día quejándose. Siempre tienen motivos para quejarse. No paran. Ahora que yo las entiendo. Yo entiendo porque las posesiones materiales no dan la paz del alma. Satisfacen por un momento, pero siempre te va a faltar lo principal. La seguridad de la vida eterna, que es la que te da la esperanza viva y la paz interna. Es la que te puede satisfacer el alma. El Señor dice, Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las posesiones materiales tienen un tiempo limitado. La salvación del alma no tiene tiempo. Es eterna. No tiene fin. ¿Os acordáis del joven rico? Este joven pensaba que con el dinero podía comprarlo todo. Lo primero que sintió esta persona fue que le faltaba algo en su interior. No se sentía completo con todo lo que tenía. Y por eso se acerca a Jesús. Dice que era un joven religioso, según él. Había cumplido todos los mandamientos de la ley de Dios desde siempre, según él. Pero se equivocó, porque la vida eterna no se compra ni con dinero ni con buenas obras se consigue. La vida eterna es un regalo de Dios. Y aquel joven pensó que podía comprarlo todo con dinero. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. El don de Dios, ¿sabéis cuál es el don de Dios? El Espíritu Santo es el don de Dios. Cuando tú te entregas al Señor, el Espíritu Santo, como he dicho antes, entra a ti. Y es Dios que está dentro de ti. Ese es el don de Dios. Ese es el regalo de Dios. Pero tienes que pedírselo. Tienes que entregarte a Él para que Él te haga ese regalo. Jesús dice que lo miró y lo amó. Y le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque tenía
mucho dinero, era muy rico. Jesús da un consejo a sus seguidores. Vamos a leer Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Lo dice Jesús, ¿eh? Donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué triste. Donde esté nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. En los tiempos que estamos, si nuestro tesoro son lo que tenemos guardado en las casas, mala vez, porque hay muchos ladrones que minan y roban y sacan todo esto. Hoy estamos en el sentido en el aire, ¿no? Porque hay tanta necesidad que en eso lo podamos tener puesto nuestra mente y nuestro tesoro. Por eso el Señor quiere que Él sea nuestro tesoro. Las posesiones materiales tienen un tiempo limitado. Ahí estoy hablando. El problema no es tener muchísimo dinero. Ese no es el problema. El problema no es el dinero, sino amar el dinero más que a todas las cosas. Ese es el problema. El dinero no. El problema está en que no te conformas con lo que tienes, quieres más y más y más y más, y eso te causa problemas. Hay un texto bíblico. La primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice Pablo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero en sí no, el amor al dinero. Dice, el cual codiciaron algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores por el amor al dinero. Dios es tan bueno con nosotros que nos da siempre más de lo que necesitamos para vivir. Siempre. Además, Él dice, teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con lo que tenemos. El versículo 7 del capítulo 10 que estamos de Primera de Corintios sigue diciendo: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Moisés sube a hablar con Dios al monte y Dios le da las tablas de la ley. Y mientras tanto, el pueblo, en vez de esperarlo, se hacen allí un becerro, un ídolo, un becerro de oro, y se ponen a bailar y a otras cosas peores. Vamos a leer esto en Éxodo, capítulo 32, versículos 6 al 9. El pueblo no tuvo espera. Dice el versículo 6: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura de servir. Anda que tardaron mucho. A la mínima que Moisés se apartó un poquito,
ya empezaron ellos con sus ídolos y con su historia. Es triste que la verdad es que aunque sus cuerpos, los cuerpos de los israelitas, estaban en el desierto, porque iban caminando hacia la ciudad, hacia la ciudad prometida, que Dios les había prometido, y que el corazón de ellos, sus pensamientos, estaban en Egipto. Sus cuerpos estaban en el desierto, pero sus corazones seguían en Egipto, y esto es un problema, porque ellos habían empezado una vida nueva. Ellos tenían que haber empezado a vivir nueva, lo que Moisés le iba, y dejándose guiar por Dios, que era el que lo iba guiando. Qué triste que estando allí, sus pensamientos estaban todavía en Egipto. ¿Sabéis cuál es el significado de Egipto para nosotros? El mundo. El mundo. Nosotros estamos pasando por un desierto. Ellos iban a la tierra prometida, pero es que nosotros vamos a la ciudad celestial. Pero vamos por un desierto. El mundo es el desierto para nosotros. Y hemos de tener cuidado con la nueva vida que Dios nos ha dado. Las cosas viejas, si las alimentamos, nos pueden hacer mucho daño. Nosotros podemos decir y hacer muchas cosas para el Señor, como colaborar en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero si nuestros pensamientos están en el mundo, tendremos muchísimos problemas espirituales. Porque el mundo y las cosas del mundo nos arrastrarán al mundo. Y ya lo conocemos o no conocemos el mundo. O no hemos estado en el mundo. Algunos más y otros menos. Y sabemos que las cosas del mundo atraen, más en estas ferias de variedades. Vete con el bolsillo lleno de dinerito y verás si hay luces y cosas que te atraen y te llaman la atención. Ese es el mundo. Y si te das cuenta, te arrastra y te vuelve a llevar otra vez. Y caes. Porque el príncipe de este mundo es el que gobierna esto, es el que guía a toda la gente del mundo. Dios les había hablado muy claro con respecto a los ídolos. Les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y en el versículo 23 les había dicho, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Se lo había dicho bien claro. Hemos de tener cuidado con los ídolos. Porque aunque nosotros no adoremos imágenes, porque no lo vamos a hacer, podemos tener otras cosas como preferencia antes que al Señor. Y ahí sí podemos caer. Sin darnos cuenta. Cualquier cosa nos puede seducir, porque Satanás también nos conoce y sabe cuál es nuestra debilidad y sabe dónde podemos caer. Y Él nos tienta y nos seduce. Y podemos caer, vamos que sí podemos caer, más de una y otra vez. Versículo 8 de este capítulo que estamos, del 1 Corintios 10, dice Pablo, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El pecado mencionado en el versículo 8 se refiere al tiempo que los hijos de Israel tomaron mujeres de las hijas de Moab. Esto está en número, que no vamos a ir, número 25, está en esta lista. Dice que el pueblo estaba a punto de llegar ya a la tierra prometida. Era la última parada que hacían. Pararon en Sitín, tenían la tierra a la vista. Solo tenían que cruzar el río Jordán y entrar. Pero fueron seducidos por las hijas de Moab y Madián, las moabitas y las madianitas. Las mujeres son muy sutiles. En aquellas reuniones se ve que eran más. Los llevaron, aquí dirían, los llevaron al huerto. Los llevaron por donde ellas quisieron. La mujer cuando se pone, lo hacen, y los llevan.
somos más torpes que torpes somos. Y parece que somos los mismos. Muchos cayeron en la trampa, hasta acabaron adorando a sus propios ídolos, a los ídolos de aquellos, de las madianitas y los de moabitas. La seducción es personal y particular. Como dice Santiago 1, 14 y 15. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La seducción es personal. Cada uno. Porque yo a lo mejor tengo una vida y vivo en un lugar y otros viven en otro lugar. A mí me seducen unas cosas y al otro otras cosas. Cada uno es tentado y seducido personal y particular. Su propio pecado de estos le alcanzó. Tuvieron que pagar el precio. Dios los castigó con una plaga, entre ellos, de enfermedades epidémicas. Se pegaban las enfermedades. Una infección sigue a la otra. Dice que murieron 24.000. Muchos fueron ahorcados. Dice que ningún vicioso se atrevió a tanto como Zimri. Zimri era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Dice que este Zimri cogió a una madianita, ramera, y se la llevó al pueblo, al campamento. Y la paseó por delante de Moisés y delante de todos. Permitidme la expresión, chuleándose. Delante de todos. Pero este lo pagó mal. Lo pagó con la muerte. Versículo 9. Sigue diciendo: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado y desesperado en Egipto, Dios los escuchó y los liberó. Lo normal es que ellos se dejaran ayudar, que es lo más normal, sin quejarse, pues todo lo contrario. Dice que el pueblo se desanimó por el camino y tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Ya no le gustaba aquella comida. Ahora a la carta. Nada de menú. Esta no nos gusta. Mira que se acordaban de los ajos y de los melones y de las cebollas. Ahora el menú. Vamos a leer Números, capítulo 21, versículos 5 al 6. ...21, 5 y 6... dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Aquí hay un texto que Jesús luego lo utiliza en el Evangelio, porque luego le dice Dios que si hiciera una serpiente de bronce a Moisés y que la pusiera en alto, y que cuando le picara la serpiente a los israelitas y miraran a la serpiente de bronce, Dios los sanaría. Dios los sanaría de la mordedura de la serpiente. Y Jesús utiliza esto y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. Eso es para que todos lo miraran, una mirada de fe. Eso es, para mirar, una mirada de fe. Si los israelitas miraban a la serpiente de bronce que Moisés había hecho, Dios los perdonaba y no morían.
Eso era una mirada de fe. Dice, ¿y qué valor tenía, o qué fuerza tenía, o qué poder tenía la serpiente? Dios utiliza cualquier cosa para llamarnos la atención nuestra, de nuestra fe. Y Jesús lo utiliza, porque sabía que Jesús estaría colgado y que la gente lo miraría a él clavado en la cruz. El tema de tentar a Dios puede ser muy peligroso. El hecho de que seamos hijos de Dios no nos da libertad para hacer lo que nos dé la gana. Cuidado. Satanás tentó a Jesús diciéndole que se tirara del pináculo del templo. Lo tentó a Jesús, y esto lo sabemos todos. Y que los ángeles le recogerían, que estaba escrito, me dijo. ¿Y qué hizo Jesús? Le contestó con la palabra, escrito está. Mateo 4:7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado, esto es peligroso, el tema de tentar al Señor. Hubo uno que decía, de esta también saldré, de esta también me sacará, hasta que no lo sacó. Hasta que ya no hubo más, no se puede jugar con Dios. Con Dios no se puede jugar, ni porque seas su hijo, ni porque no seas. El versículo 10 dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. El mismo apóstol nos diría en Filipenses 2:14, haced todas las cosas sin murmuración ni disputas. Esto se dice, esto está escrito para nosotros, para que prestemos atención. La murmuración es un peligro tremendo, que quizás decimos, bueno, esto no es una crítica, esto lo digo, bueno, así, pero no es una crítica, así, suavizando un poco la cosa. Hay murmuraciones en corrillos de hermanos, en coches, en lugares donde nos encontramos, que empezamos a murmurar del hermano, o empezamos a murmurar del pastor, empezamos a murmurar del predicador, o de lo que sea. Y aunque el hermano no se entere, o el pastor no se entere, el Señor sí que se está enterando. Y el Señor prohíbe estas cosas que son peligrosas y malas. Porque esto es como la lengua, cuando se habla se predica la lengua. No tiene fin, no para, y el daño que hace eso. Luego vuélvelo para atrás. Imposible, ya no vuelve para atrás. Una vez que sueltas el mensaje, ya no vuelve, ya va en aumento. Ah, sí, y no me digas, sí, y eso, el chisme. Y eso es un peligro tremendo. El tema de la murmuración les costó la vida a muchísimos israelitas, a toda la familia de Coré y a todos los que le hicieron caso. La envidia les llevó a Coré junto con 3 más a ponerse en contra de Moisés y de Aarón, y a la vez en contra de Dios, que había sido el que había puesto a esos 2 hermanos en el liderazgo. Dios le había dado dones a esa gente y le había dicho, tú vas a sacar, yo no sé, yo no puedo, ¿qué hago con esa vara? Vete allí y sácalo. Había sido Dios. Pues estos por envidia empezaron a hacerle la guerra a Moisés. Y murieron muchísimos. Dice, ¿sabéis lo que más, bueno, pues ya estoy acabando, ¿sabéis lo que más se destaca en todo este viaje, en todo lo que duró el viaje? Un pueblo desagradecido, murmurador y quejeroso. Y a Moisés intercediendo siempre por ellos. Este pueblo machacando y machacando y criticando y quejándose continuamente. Y Moisés, no, por favor, ¿qué dirán? Si ahora los matan, ¿qué va a pasar? Y si ahora no sé qué, y siempre intercediendo por ellos. Ya no. Debió de ser muy difícil para Moisés acabar sus días como acabó. Por causa de tanta provocación de esta gente,
no pudo entrar a la tierra prometida. La tuvo que ver desde lejos. Y eso que Moisés tenía contacto, conexión directa con Dios. Igual que nosotros, pero él es como si fuera especial. Moisés había orado a Dios: déjame entrar, yo quiero entrar en la tierra prometida. Vamos a leerlo. Deuteronomio, capítulo 3, versículos 23 al 29. Deuteronomio 3. ...23 al 29. Dice Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado conmigo, contra mí, a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasará el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él le hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante del Ben-Peor. Y había orado a Jehová, y era muy amigo de Jehová, Moisés. Moisés al principio no quiso ir a Egipto a sacar. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo no tengo fuerza, no tengo nada. Cuando Moisés llevaba ya un tiempo en el desierto con Dios, hablando continuamente y sufriendo todo lo que estaba sufriendo, le dijo a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. O sea, ¿qué confianza tenía ya con Dios? Que decía: si tú no vienes conmigo, prefiero que no nos saques de aquí. Versículo 11, ya estamos acabando. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, a los que vivimos en estos tiempos finales. Esto está escrito para nosotros. En el versículo 5 empezamos con el primer pero. La mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto. Fueron desaprobados, perdieron sus vidas debido al pecado que cometieron. El pueblo de Dios, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, nunca debe presumir de pecar. Cuidado con el pecado. Ni revolcarse en el pecado, como si todo estuviera hecho. Cuidado, cuidado. Dice el versículo 12, y acabamos: así que el que piensa estar firme, mire no caiga. Cuidado con los poderes. Como que tenemos poder y nosotros no, a mí no me afecta, a mí no me hace nada, yo ya. Cuidado, que no se puede ir ahí en la linde porque te caes. Cuidado, no, vamos a poner un poquito más para aquí. No busquemos el filo, que al final catapum te resbala y te caes. Y la Biblia está llena de muchos hermanos que dicen: casi mis pies se deslizaron, estuve a punto de caer. Los creyentes fieles de Corinto estaban muy orgullosos de su posición, de sus dones y de sus predicadores. Era una iglesia con muchísimos dones, muchísimos, pero había tela de vida. También los israelitas
Lo estaban orgullosos, puesto que eran el pueblo escogido de Dios. Y cayeron, como lo hemos visto. Esta caída no significa la condenación eterna, sino el castigo corporal de la muerte en el desierto. Como dice Pablo en 1 Corintios 11:30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos por el pecado que había en la iglesia de Corinto, que si la ley hay pecados fuertes, muchos estaban enfermos para que no acudieran a la iglesia a ser tropiezo, y otros ya se lo había llevado el Señor, para que no fueran de tropiezo a su obra, a la obra del Señor, porque no hicieron caso, porque son una advertencia del Señor. Esto es para que nosotros recordemos y no caigamos, para tenerlo en cuenta. Los privilegios espirituales nunca nos dan licencia para pecar, para nada. No tenemos licencia para pecar ninguna. No empecemos a pecar y digamos, bueno, como le digo al Señor que me perdone y me perdona, pues yo sigo, no pasa nada. Cuidado. Cuidado con este tema, que está muy fácil. El Señor lo perdona todo. Si el Señor lo perdona todo, hasta cierto punto. Mejor no lo tentemos y mejor no lo provoquemos. Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Vamos a escapar mejor? Dios siempre actúa sobre estos dos principios. Recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. Y siempre por el bien nuestro. Porque Dios nos ama y nos ama de verdad. No como nosotros amamos. Él nos ama de verdad. Porque es un amor puro. Pues que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener en cuenta estos toques de atención. No le provoquemos a ira. Y seamos buenos chicos, nos portemos bien. Voy a terminar la oración y luego seguiré con la luz, que toca el tema de las oraciones hoy.